Hola, muy buenas noches, bienvenido una vez más a nuestra mesa de análisis. Comenzamos de inmediato con lo mejor de la información, la llegada de personas desde un día antes que incluso acampan para asegurarse un campo, por ejemplo, en el Paseo Colón, y ver así el Festival de la Luz será cosa del pasado a partir de este año. La Municipalidad de San José aplicará cambios para esta edición con el fin de beneficiar a más asistentes. Con el inicio de la época navideña, el Festival de la Luz es una de las celebraciones más esperadas por los costarricenses. Sin embargo, para este 2026, la Municipalidad de San José promete cambios para esta celebración, tales como el recorrido, las carrozas y las bandas. A las 8 de la mañana en punto vamos a empezar el Festival de Bandas, que es una de las innovaciones que tenemos. 10 bandas clasificadas van a presentarse en el Estadio Nacional, entrada gratuita para todos los que quieran venir. Y a partir de ahí vamos a tener activaciones durante todo el día en el Parque Metropolitano. A la 1 de la tarde comienza el tradicional pasacalles cultural y a las 6 de la tarde vamos a arrancar en punto también con el desfile tradicional del Festival de la Luz, que vamos a tener bandas y carrozas y también el show de drones que ya después estaremos anunciando algunos detalles. Dicho recorrido arrancará en 2 puntos del Parque La Sabana, frente al Estadio Nacional y la estatua de León Cortés, donde las bandas darán una vuelta completa a la zona. Debido al cambio del sitio, la Policía Municipal colocará 45 estaciones de iluminación y 2 puestos de atención médica, así como 400 oficiales. Nosotros a nivel de policía vamos a tener nuestro cuerpo policial abocado completamente a lo que es este día el evento acá en La Sabana. Vamos a tener un perímetro externo, vamos a tener recorridos sobre la ruta del festival y en la parte interna. También hemos realizado ya coordinaciones previas con el Ministerio de Seguridad Pública, quien nos va a ayudar también en las partes externas, en perímetros y demás. Hemos también llegado a acuerdos con lo que es la Policía de Tránsito del MOP, quien nos va a ayudar también a realizar regulaciones. El Festival de la Luz se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre y tendrá diversas actividades gratuitas. La encuesta nacional de hogares reveló que 286,000 familias permanecen en condición de pobreza en nuestro país. Eso significa que cuentan con un ingreso mensual menor a los 127,000 colones por persona. Más de 40,000 hogares, que contienen 163,000 personas, salieron de la pobreza en Costa Rica durante el último año. El indicador se redujo en un 2,8%, según la encuesta nacional de hogares. El último registro del INEC ubica la pobreza en un 15,2%, el más bajo en los últimos 15 años. La pobreza, tenemos una disminución de 2,8 puntos porcentuales, es una disminución bastante fuerte, ¿verdad? Mantiene la tendencia que ha tenido en los últimos años en la disminución de la pobreza. En parte está influenciado por el comportamiento de los precios, ¿verdad? Porque las líneas de pobreza, tanto de pobreza como de pobreza extrema, se han mantenido muy estables y al enfrentarlos al crecimiento de los precios, del ingreso al hogar, entonces nos da esa reducción en el porcentaje de hogares en pobreza. Sin embargo, los resultados generan dudas al compararlos con la encuesta continua de empleo, que evidencia una reducción en la población ocupada a nivel país. Los resultados nos parecen un poco contradictorios porque, por ejemplo, la encuesta continua de empleo nos da la información de que en el último año hay cerca de 80,000 personas menos ocupadas en el país, pero la encuesta nacional de hogares nos indica que hay más personas ocupadas por hogar. De acuerdo con la metodología, un hogar se considera en pobreza si tiene un ingreso por persona menor a los 127,000 colones en zona urbana y 98,000 colones en zona rural. En nuestro país, 286,000 hogares, que representan 915,000 personas, no pueden costear las necesidades básicas como alimentación, transporte o vestimenta. La pobreza extrema afecta a los hogares con ingresos menores a los 61,000 colones en zona urbana y 51,000 en zona rural. En esta definición se encuentran 71,000 familias costarricenses y 233,000 personas. Además, si se considera la definición multidimensional del fenómeno, que valora carencias en educación, vivienda, salud, trabajo y protección social, se suman 113,000 hogares a una condición de pobreza. Vamos a carretera porque los vecinos de León 13 en Tibás, así como los conductores en general, ya pueden utilizar el nuevo puente sobre la Quebrada Rivera que comunica esa
comunidad con la Uruca. La estructura mide 22 metros y medio de largo y llega a reemplazar a 2 puentes modulares tipo Bailey que estuvieron en este lugar durante muchísimos años. Además, tiene aceras y 2 carriles para los automóviles, uno en cada sentido. Según las autoridades, el puente soportaría al menos 100 años. Todavía se dan labores de acabados de aceras y demarcación, entre otros aspectos menores del proyecto. Así es un beneficio muy importante, porque digamos en el caso mío que conduzco moto, que es algo más arriesgado que un automóvil, teníamos que ir hasta Circunvalación, dar la vuelta y entrar por la Peregrina. Bueno, yo pasaba por aquí, era muy feo, era muy tedioso el puente, de hecho era peligroso, lleno de huecos, pero ahora sí se ve muy seguro, muy... De hecho, para una vía, ¿cómo se llama? Cuando cierran una y abren otra, como una vía alterna, buenísimo. Y por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que el paso por el puente modular, ubicado en la Ruta Nacional 1, en el sector de Cambronero, podría reactivarse y rehabilitarse en un plazo aproximado de 15 días, conforme avanzan los trabajos de reconstrucción y acondicionamiento vial en esta zona afectada. El puente modular ya se encuentra completamente armado y durante la próxima semana se prevé concluir el proceso de lanzado, una de las etapas más importantes antes de su habilitación al tránsito. Además, los equipos de trabajo del MOP continúan con la ampliación de los carriles de aproximación con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad estructural antes de reabrir el paso. El MOP reiteró el compromiso de reabrir el paso de manera segura y ordenada, mientras continúan las inspecciones y la coordinación con la Policía de Tránsito, que definirá los protocolos de circulación una vez finalizadas las obras. El ministerio también destacó que las labores avanzan conforme al cronograma establecido y que las condiciones climáticas han permitido mantener un ritmo constante de ejecución. Ya el puente modular está completamente armado y la próxima semana terminará el proceso de lanzado y se ubicará en el punto donde quedará definitivamente. De igual manera se están trabajando las ampliaciones a los carriles para que el acceso al puente sea adecuado para brindar seguridad vial a los usuarios. En unos 15 días ya estará el paso por acá rehabilitado. La comisión legislativa que analiza el eventual levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez Robles acordó convocar al mandatario para que comparezca. Fue lo único que se acordó esta tarde-noche, pues el resto de la sesión consistió básicamente en un constante enfrentamiento entre las posiciones del oficialista Daniel Vargas y las diputadas Rocío Alfaro y Alejandra Larios. Los 3 diputados que integran la comisión especial se pusieron de acuerdo en un tema, citar al presidente Chávez. Lo demás fue discusión. El oficialista Daniel Vargas presentó mociones para citar también a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, a otros funcionarios de esa institución y hasta expertos en materia electoral. Todo eso fue rechazado por las otras 2 integrantes de la comisión. El tribunal no necesita para nada que se levante el fuero de improcedibilidad penal al señor presidente para investigar. No lo necesita, entonces por eso es que yo quiero que venga doña Eugenia. Porque esta comisión no tiene por materia el cuestionamiento de la existencia misma del procedimiento. Entonces, traer a la presidenta o a cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, ellos estarían adelantando criterio. Hubo momentos de tensión generados a raíz de las risas de un asesor de Alfaro. Yo otra vez le rogaría, viera cómo me molesta ver riéndose de alguna forma a su asesor de manera recurrente. Pero él no se está riendo ni de usted ni de nadie y me molesta que aquí se recurra a tratar de amedrentar. Y eso me molesta y debo decirlo. Y si a usted le molesta que yo lo señale, qué pena, pero no se trata de un amedrentamiento. Tal vez estará usted rodeado de personas que dejaron de sonreír hace mucho, pero cuando la gente tiene esperanza, cuando la gente tiene sueños, normalmente no tiene por qué tener un gesto que no sea apropiado. Ahórrese sus palabras, pues me parece que no viene al caso. Y dígame, por favor, con pruebas, ese tipo de afirmaciones que usted está haciendo. La comisión analiza la petición del Tribunal Supremo de Elecciones de levantar el fuero presidencial por supuesto proselitismo político. Y la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate
la ley que permitirá al organismo de investigación judicial y también a la Fiscalía General hacer allanamientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluyendo feriados y fines de semana, sin limitaciones de horario. La medida reforma el artículo 193 del Código Procesal Penal, que hasta ahora restringía los allanamientos entre las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, que eran las horas autorizadas, salvo casos de urgencia o de flagrancia. Las autoridades del OIJ y del Ministerio de Seguridad Pública señalaron que esta ley permitirá hacer operativos más efectivos y en tiempo real, especialmente contra el narcotráfico, tráfico de armas y bandas criminales, mientras se asegura la coordinación con jueces y protocolos de actuación para respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos. El proyecto recibió amplio respaldo legislativo, aunque algunos diputados y juristas han insistido en la necesidad de establecer controles estrictos y supervisión judicial para evitar eventuales abusos y garantizar también el debido proceso. El texto aprobado será enviado al Poder Ejecutivo, donde el presidente podrá sancionarlo o vetarlo y una vez publicado en la Gaceta entrará en vigencia. Sigue la violencia en nuestro país. Minutos antes de las 6 de esta tarde se registró una balacera en el sector de Tejar del Guarco, en las cercanías de la plaza de Hacienda Vieja. De acuerdo con las versiones preliminares, un joven de 21 años, identificado con el apellido Rivera y vecino del lugar, fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon a escasos metros de su casa. Tras el ataque, el joven fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Max Peralta, donde ingresó sin vida, pese a los intentos de asistencia médica. Las autoridades del OIJ mantienen el caso en investigación para tratar de determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. Los vecinos reportaron momentos de pánico debido a la cantidad de detonaciones escuchadas cerca de sus casas. Y la Fiscalía contra la Violencia de Género confirmó a Diario Extra sobre una segunda denuncia en contra del director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga. Según el Ministerio Público, la denuncia ingresó ayer lunes en los tribunales de Cartago, que a su vez la trasladó a la Fiscalía Especializada en San José. La denuncia fue interpuesta por una mujer adulta por supuesta violación y también aparente contagio de enfermedad sexual. Ahora la unidad de género analizará la denuncia para definir la apertura formal de esta posible investigación. Y hoy decenas de pueblos bajo el agua y pérdidas millonarias. Esto fue lo que generaron las inundaciones que causaron estragos en varios sectores de la provincia de Guanacaste por los impactos indirectos del huracán Melissa. Las intensas lluvias asociadas a los efectos indirectos del huracán Melissa provocaron en las últimas horas inundaciones, desbordamiento de ríos y afectación en caminos y viviendas en distintos cantones de San José. Vea, gente, lo que acaba de pasar, una persona por no esperarse. Esto ha obligado a las autoridades a realizar rescates como este. De acuerdo con los reportes de las autoridades y vecinos, el cantón de Santa Cruz es uno de los más golpeados. En Delicias, del 27 de abril, el río Delicias se salió de su cauce, mientras en Guayabal, Llano Tempate y Llanito también se reportaron anegamientos y problemas de acceso. Nos encontramos en esta mañana aquí en el sector de Santa Cruz, 27 de abril, Río Seco, trabajando con la unidad de acuático del Cuerpo de Bomberos, personal Cruz Roja y personal de las clínicas privadas en apoyo con el Comité Local de Emergencia de Santa Cruz, haciendo rescates en el sector del Cacao de Río Seco, al otro lado del río, con una lancha en la cual tenemos varias personas afectadas por inundación, varias casas anegadas, algunas aisladas. Estamos trabajando un rescate de aproximadamente 10 personas, entre adultos y niños, una persona que está con afectación de salud, una diálisis, la cual no se va a poder rescatar. Se está coordinando de la manera tal de ingresar con personal médico para una valoración. Los Pargos y Paraíso, el río Seco se desbordó causando inundaciones en viviendas y terrenos agrícolas. Además, el río Zapote afectó comunidades como Ostional, San Juanillo y Culiacán, donde varios caminos permanecen intransitables por el barro y la acumulación de agua. Por su parte, en Andayure, los vecinos de San Pablo reportaron el colapso del sistema de alcantarillado, lo que generó desbordamientos de aguas residuales en varias calles.
En Puerto Tiel, el río San Pablo también provocó daños al desbordarse, afectando viviendas y zonas de cultivo cercanas. Hemos estado recorriendo cada una de las situaciones de incidente que tenemos. Venimos desde el Llano, Portegolpe, La Garita, venimos desde Villarreal. Estuvimos en 27 de abril, salimos muy temprano en la madrugada para poder ayudar y colaborar con cada uno de los incidentes que tenemos. Gracias a todo el apoyo del cuerpo operativo a nivel municipal. Aquí tenemos ambulancias privadas, ambulancias de la Cruz Roja, tenemos bomberos, tenemos fuerza pública, policía municipal. Estamos en una coordinación generalizada para poder atender a cada una de las situaciones que este temporal nos tiene así sufriendo las consecuencias de estos incidentes. Las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias y los comités municipales mantienen vigilancia en las zonas más afectadas ante el riesgo de nuevos desbordamientos, ya que se prevé que las lluvias continúan en las próximas horas debido a la influencia indirecta del sistema huracán Melissa. Y nos quedamos en la provincia de Guanacaste para mostrarles lo que afrontan los residentes de la comunidad de Río Montaña Límite entre Nosara y Ostional, que viven con un ojo cerrado y el otro abierto, porque el río está literalmente comiéndose sus propiedades. Hay 2 familias cuyas partes traseras de sus casas ya están en el aire. Estas imágenes aéreas e imágenes de dron de Heiner Castillo para Grupo Extra no dejan dudas sobre el peligro que respira todo este pueblo guanacasteco. Los pobladores insisten desde el año anterior en que el aparente desvío del cauce por un tajo río arriba sería la principal razón de estos daños. Y el mal tiempo también afecta con fuerza el Pacífico Sur de nuestro país. En el cantón de Osa, el río Sierpe se desbordó nuevamente mientras las autoridades habilitaron albergues temporales donde permanecen al menos 16 personas tras el ingreso de agua a sus casas. Las imágenes desde Coto 45 y kilómetro 24 en Golfito reflejan la magnitud del impacto que las intensas lluvias han dejado en el Pacífico Sur del país. En otras zonas del Pacífico también se han presentado incidentes. En Osa, el río Sierpe se desbordó nuevamente, generando afectaciones en comunidades como San Juan y otras que ya habían resultado impactadas en días anteriores. En Garavito, varias comunidades resultaron anegadas por la saturación también del sistema de alcantarillado. En Golfito y Corredores continúa la atención de los eventos ocurridos en los últimos días. En el cantón de Osa, el río Sierpe se desbordó nuevamente, anegando sectores bajos y dejando a varias familias atrapadas en medio del agua. En Puerto Jiménez, la emergencia obligó a las autoridades a habilitar albergues temporales, donde al menos 16 personas permanecen refugiadas tras perder el acceso a sus hogares. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, confirmó que la situación se mantiene bajo vigilancia constante y que los comités locales de emergencia trabajan en la atención de las comunidades afectadas. A esta hora se cuenta con un único albergue ubicado en Puerto Jiménez, con 16 personas, aunque este número podría variar dependiendo de las necesidades de las comunidades, donde actualmente se están realizando evacuaciones. Los comités municipales de emergencia se mantienen activos en todas las comunidades afectadas, coordinando acciones de atención, evaluación de daños y apoyo a las familias. Las lluvias también golpearon con fuerza a Golfito, Corredores, Garavito, donde se reportaron anegamientos y el colapso de sistemas de drenaje pluvial. Hemos visto afectados por la tormenta tropical Melissa en los distritos de Sierpe y Draken, donde varios caminos han sufrido deslizamientos. Algunos puentes se han visto socavados en sus bases, en los rellenos de aproximación, en los cabezales. Y tenemos reporte de 41 familias afectadas de algunos ríos que por la crecida provocan una especie de aislamiento. Estamos atendiendo, en este momento se están distribuyendo alimentos. Desde ayer domingo ingresó un equipo de la Unidad Técnica de Gestión Vial a hacer limpieza, por lo menos, de los caminos. Del panorama crítico, la Comisión mantiene alerta naranja para todo el Pacífico, amarilla para el Valle Central y la zona norte, y verde para el Caribe. Las autoridades hacen un llamado urgente a extremar las precauciones, especialmente a zonas cercanas a ríos, quebradas y laderas inestables, ya que las lluvias podrían intensificarse durante las próximas horas. Y para cerrar esta información, les comentamos que las intensas lluvias asociadas a la influencia indirecta del huracán Melissa provocaron desbordamientos, inundaciones
y daños en múltiples comunidades del Pacífico de Costa Rica, según el corte más reciente que envió la Comisión Nacional de Emergencias, que determina que al menos 91 personas fueron trasladadas a 5 albergues habilitados en la región, principalmente en los cantones más afectados: Santa Cruz, Nandayure, Nicoya y Carrillo, en Guanacaste, donde se reportaron inundaciones que alcanzaron y dañaron aproximadamente 30 casas y una escuela. En Nandayure específicamente se registró el desbordamiento del río San Pablo. La Comisión de Emergencias enfatiza que la cifra de personas en albergues podría aumentar, esto en caso de que las lluvias persistan durante la noche, dado que el mal tiempo aún afecta el Pacífico y se espera que las condiciones sigan inestables no solamente en la noche, sino también durante la madrugada. Las carreteras también están siendo impactadas. Sectores del cantón de Osa, como Puerto Jiménez, y regiones de Corredores y Cotobruz en la zona sur informaron o reportaron caída de material sobre las vías, lo cual dificulta las labores de acceso y también evaluación. El país está experimentando los efectos indirectos del huracán Melissa, que se encuentra en aguas del Caribe, mediante lluvias intensas que están provocando inundaciones, anegamientos y deslizamientos. Ante esto, la Cruz Roja Costarricense, con más de 100 cruzrojistas, más de 30 vehículos, entre los que se encuentran ambulancias, vehículos de rescate y vehículos acuáticos, y más de 100 cruzrojistas, ha estado apoyando las labores de respuesta relativas a esta emergencia. Más de 90 personas se encuentran en los albergues habilitados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. La Cruz Roja Costarricense, para el manejo de esta emergencia, ha habilitado su centro coordinador de operaciones de emergencia las 24 horas para realizar las coordinaciones respectivas y garantizar una respuesta oportuna. La acusación por presuntos delitos sexuales contra Fabricio Alvarado y también el supuesto hallazgo de un micrófono en la oficina de Laura Fernández detonaron la conversación digital en nuestro país. La política tica se libra hoy en redes sociales y no en las calles como antes, según el reporte de la Universidad Latina. El micrófono, que al parecer fue escondido en una oficina utilizada por la candidata rodriguista Laura Fernández, fue uno de los hechos que más disparó la conversación digital reciente en nuestro país. Además, denuncias contra el candidato Fabricio Alvarado. Así lo denunció un reporte de la Universidad Latina. Por una parte están las denuncias sobre un posible abuso sexual por parte del candidato Fabricio Alvarado y además las denuncias sobre el hallazgo de un micrófono en la oficina de Laura Fernández. Ambos incidentes destacaron con una gran cantidad de memes, videos de parodia, burlas a los candidatos tanto de Nueva República como de la candidata oficialista. De acuerdo con el reporte 30 del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad, la mayoría de los comentarios hacia los candidatos con mayor visibilidad fueron negativos. 6 de cada 10 comentarios sobre los candidatos con mayor visibilidad son negativos. El estudio revela básicamente que hay un clima en este momento de polarización y violencia digital. Laura Fernández y Claudia Dobles concentran la conversación femenina y el debate entre rodriguismo y oposición. Muestra que ambas candidatas son percibidas como fuertes y experimentadas, pero también con altos niveles de controversia emocional. Según el análisis, el mandatario Chávez es protagonista en la campaña política digital del país, pese a que no puede ser candidato. Y precisamente para ampliar sobre este tema en nuestra mesa de análisis, nos acompaña don Enrique Ugalde, investigador del Observatorio de Comunicación de la Universidad Latina, con el reporte Observatorio de Comunicación Digital número 30 de este centro universitario. Enrique, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Primero, para entender este informe, que contiene mucho más, está mucho más alimentado que otros informes previos que ustedes mismos han elaborado. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a la estimable audiencia que nos está siguiendo en este momento. Efectivamente, el informe 30 ofrece mucho más volumen en la conversación, entendiendo que lo que hacemos nosotros es lo que se conoce como social listening, o la escucha de las redes sociales o de todo el acontecer en las generaciones de comentarios. Este informe revienta, en definitiva, lo que hemos hecho otras veces. Estamos hablando de más de 529.000 menciones versus casi 150.000, 200.000 menciones anteriormente. Significa que tenemos un volumen mucho más importante, mayor participación, y una de las plataformas pues, que nos está generando ahora
más porcentaje de participación es la plataforma Facebook, con casi el 60% de la participación. Y es interesante que se mantiene Facebook como la red más utilizada, ¿verdad? Porque también hay un tema de edad. Instagram posiblemente es más utilizada por jóvenes, Facebook es más utilizada por personas de mayor edad. Y me llama la atención ese dato, don Enrique. ¿Qué análisis hacen ustedes sobre eso? En realidad, lo que logramos con esto es poder ingresar a una plataforma como Facebook, que pese a los tiempos que ya lleva ¿verdad? en sus lomos, sigue siendo pues, una plataforma importante de comunicación, entendiendo que todo esto son generaciones de comentarios que se desarrollan a raíz de los acontecimientos en los cuales las personas van participando. Don Enrique, nos llama también muchísimo la atención, ya también vamos ahora a apoyarnos con algunos gráficos que tenemos, de que más de la mitad, 6 para ser específicos, de cada 10 comentarios, tienen opiniones negativas sobre los candidatos, principalmente más visibles, ¿verdad? Y esto hay quienes lo consideran bueno o malo, aquello de que hablen bien o mal de mí, el tema es estar ahí, pero llama la atención de que sigue la mayoría siendo negativo las referencias. Indudablemente que es un factor que llama la atención. Estamos hablando de 6 de cada 10 comentarios, o sea, es un porcentaje importante. Aquí quizás lo interesante de este análisis es que esto obedece a una conducta totalmente voluntaria y libre de las personas. ¿Qué podríamos entender por eso? Que podríamos soler generar comentarios adversos, ¿verdad?, con mayor facilidad que comentarios positivos, lo cual pues tiene que ver mucho con el comportamiento de cómo somos como las personas en este proceso de la dinámica de la generación de comentarios, y que también lo hemos reflejado en las redes sociales. Y también lamentablemente, don Enrique, se sigue reflejando, digo yo lamentablemente porque tal vez o quizá lo ideal sería no tenerlo a tanta escala como la violencia digital en esos comentarios, principalmente en los negativos, ¿verdad? Lo seguimos percibiendo cada vez incluso con mayor tono, ¿verdad?, de violencia. Sí, los comentarios negativos siguen siendo pues importantes o protagónicos, desgraciadamente. Obedece también a esta presunta libertad que tienen las personas de generar comentarios en sus espacios. Recordemos que la escucha digital no invade, es decir, toma la información que la gente publica, es decir, ya es público. En esa dinámica del mensaje público, podríamos pensar que muchas veces decimos yo digo lo que quiero, lo que siento, ¿verdad? O lo que estoy desarrollando a nivel emocional en ese momento. Pero sí hay una tendencia importante a decir cosas negativas hacia las otras personas. Las construcciones, estamos hablando de 60% en promedio, 60, un poquito más de por ciento en comentarios negativos versus un porcentaje, podríamos hablar, cercano al 20% de positivos. Es decir, la diferencia es bastante pronunciada. Claro. Vamos a apoyarnos con uno de los primeros gráficos que tenemos en relación al volumen y la presencia de los comentarios en redes de los diferentes candidatos. Don Enrique, ahí lo tenemos en imagen. Claudia Dobles, liderando este rubro en particular. Álvaro Ramos le sigue, como 5,000 comentarios menos. Después tenemos a Fabricio Alvarado, Ariel Robles, y nos llama también poderosamente la atención de que la oficialista Laura Fernández esté por debajo de esos otros aspirantes, cuando uno tal vez percibiría en redes de que mucho se está hablando de lo que es el Partido Pueblo Soberano y la presencia de Laura Fernández. Sí, podríamos definir o hacer un análisis rápido en 3 grandes tractos. Tenemos a 2 participantes, doña Claudia Dobles y don Álvaro, para arriba de los 100,000 menciones. Estamos hablando aquí del volumen total. Aquí no estamos calificando calidad, ¿verdad?, positivo, negativo o neutro. Estos 2 están en una participación muy alta. Luego tendríamos un segundo bloque que sería don Fabricio y don Ariel Robles, ahí estamos entre los 90 y 86,000. Y después tenemos otra tercera categoría, doña Laura, como bien lo mencionas, 77,000, y Juan Carlos Hidalgo un poquito más de los 46,000. Aquí interesante mencionar que Juan Carlos Hidalgo es la primera vez que sube a este escalafón, ¿verdad?, de los 6 primeros, que hasta ahora no había tenido una participación en la interacción de la comunicación digital, pero en este momento ya pasa a ser nombrado, a ser reconocido
con un porcentaje en el volumen de 46.000 menciones sobre los más de 500.000 que estamos hablando. Solo por curiosidad, Enrique, recuerda a quién viene a sustituir don Juan Carlos en ese escalafón, porque también vamos a aprovechar precisamente no tener la mayor cantidad de comentarios no significa necesariamente que sea algo positivo, porque nos vamos a apoyar en el segundo gráfico, donde por ejemplo vemos a Claudia Dobles, ya lo vamos a tener en pantalla, ahí con el porcentaje de los comentarios en redes sociales positivos, neutrales y negativos. Si vemos los negativos, Claudia Dobles, Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo, en ese orden, son los que lideran ese rubro en particular, y Laura Fernández es la que tiene, pero sin embargo llega al casi 50%. Y en los positivos, don Enrique, la que llega un poquito más alto es doña Laura Fernández precisamente, pero tan solo 28 de cada 100 comentarios, ¿verdad? Así es. ¿Qué análisis? ¿Cómo podemos...? Bueno, respondiendo a la pregunta anterior, la figura política que baja en este escalafón es doña Natalia, precisamente. Lo que pasa es que estos son movimientos, ¿verdad?, que están oscilando muy poco tiempo. Es decir, la dinámica en la conversación digital cambia en muy poco tiempo. Sí, de un momento muy específico. De un momento, exacto. Y estos movimientos que vemos, los picos, de hecho, más adelante en el informe lo vemos, obedecen a situaciones muy puntuales, como las que ahora nombraba justamente cuando abríamos el segmento. Aquí es importante lo que estás acotando. Doña Laura es la que tiene de toda esta primera parte del pelotón el porcentaje más alto en comentarios positivos, y justamente en su relación de positivo-negativo es la que tiene, digamos, mejor desempeño versus a los demás, ¿verdad? Los demás sí tenemos ahí disparadores grandes. Para interpretar el gráfico, el primer gráfico es positivo, el que está en intermedio es el neutro, y el que está a la derecha, el más amplio, el más alto, es el porcentaje negativo. Y en contraste, porque estamos viendo acá cómo la oficialista Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano es la que tiene un menor porcentaje en comentarios negativos, don Enrique, y un mayor, aunque no tan alto, cantidad de comentarios positivos. Pero si vemos el siguiente gráfico, que también vamos a apoyarnos acá con nuestros compañeros de producción, por ejemplo, y ya lo veíamos también en la información que nos daba nuestro compañero Gustavo Castro, en relación con dos circunstancias. Uno, bueno, lo de don Fabricio Alvarado y la denuncia por presunto abuso sexual, la denuncia, y también el tema famoso del supuesto micrófono que aparece en la casa de campaña de doña Laura Fernández. No sé si tenemos por ahí, compañeros, el gráfico para poder visualizar cómo, además, el tema de la famosa fotografía de doña Laura con Oscar Arias, está bien todo lo de positivo, pero ese momento digital le disparan los comentarios negativos. Ahí lo vemos en pantalla. Muchas gracias. Sí, tal vez ahí lo interesante de esta mención es que los comentarios se están desarrollando a raíz de ciertos acontecimientos o ciertas situaciones. Entonces aquí empezamos a hacer una construcción de la imagen. ¿Cómo funciona esto? La imagen es lo que yo proyecto. Yo no tengo control sobre esa imagen. La percepción que construyen las personas sobre, por ejemplo, en mi caso, de mi persona, yo no puedo controlar lo que está pasando. Entonces, estos comentarios se están dando a raíz de ciertos acontecimientos. ¿Qué dispara esta construcción de la imagen o esta percepción? Básicamente acciones, comentarios que yo he hecho o situaciones de contexto en las cuales yo me desarrollo. Si nos damos cuenta, los dos acontecimientos que más disparan la conversación en este periodo de septiembre hasta el 19 de octubre son precisamente dos presuntas denuncias, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica o la generación de espacios para todo este tipo de comentarios. Y como bien lo decías, este comentario específicamente que hace ella sobre la aparición del micrófono y todo este tema es lo que desarrolló comentarios tanto positivos como adversos. Es decir, un mismo acontecimiento puede generar comentarios positivos y comentarios negativos. Fueron más esos hilos negativos, a diferencia cuando presentó, por ejemplo, su plan de gobierno, a quien vemos acá, doña Laura Fernández, donde sí fueron más los comentarios y las reacciones
y referencias positivas, don Enrique. Así es. Podríamos decir que lo que está sucediendo, o lo que estamos midiendo en este momento en el volumen de la conversación, son reacciones ante situaciones que se están dando. Desde el punto de vista de la comunicación y de la estrategia de la comunicación, no obedece a una estrategia propiamente, sino a acontecimientos que se están dando donde todas estas figuras públicas tienen un rol, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la imagología, o es decir, del desarrollo, la construcción de la imagen pública, ellos están siendo figuras en toda esta dinámica, en este desarrollo, donde lo importante es que les presten atención para ver cómo participan de esta dinámica, qué contenido generan, qué acciones generan para empezar a manejar y a construir toda esta dinámica de conversaciones. Y el objetivo final sería convertir comentarios negativos en convertirlos positivos. O sea, esa transformación sería la estrategia ideal. Don Enrique, ya para finalizar, porque tendremos una elección histórica con la mayor cantidad de mujeres aspirantes en la historia de nuestro país. Sin embargo, dentro de las referencias y comentarios, precisamente es doña Laura Fernández y doña Claudia Dobles. Ya vimos el tema positivo o negativo de sus referencias, pero las que lideran y concentran la mayor cantidad de referencias. Pues yo diría que es una maravillosa oportunidad para la mujer, ¿verdad? Que se pueda manifestar, que pueda desarrollarse plenamente en todas sus habilidades, teniendo en cuenta justamente lo que has acotado de tener una mayor participación y un mayor ojo también, un ojo público. Aquí yo diría que es un momento de cambiarlo todo. Definitivamente estamos ante una transformación importante. Justamente uno de los hallazgos que plantea el observatorio en este informe 30 de la Universidad Latina de Costa Rica es que en este momento lo que conocíamos como plazas públicas se están desarrollando en el medio digital. Es decir, al no tener esos espacios, las personas vamos a buscar, porque el tema es que siempre tenemos algo que decir, positivo o negativo, pero siempre tenemos algún comentario o alguna construcción sobre algo que estamos viviendo, porque esa es parte de la esencia del ser humano, ¿verdad? La comunicación. Paul Václavic decía que es imposible no comunicar. Aquí estamos viendo un ejemplo claro de esa aplicación. Por supuesto, y estaremos muy atentos, don Enrique, porque nos comentaba usted que vendrán con mayor frecuencia estos análisis que ustedes realizan. Nosotros vamos a estar muy atentos, por supuesto, en Grupo Extra, y asumimos que también las diferentes tendencias y partidos y también candidatos revisando minuciosamente estos datos que ustedes comparten. Pues así es, estaremos en este proceso de monitoreo. La verdad, esto ha sido un laboratorio de aprendizaje muy grande, no solo para la universidad, sino también el aporte civil que hace, ¿verdad?, la universidad hacia justamente una sociedad más informada, con mayor dato a la hora de tomar sus decisiones. Recordemos que esto es escucha, esto no es intención de voto. No es encuesta. No es una encuesta. Sin embargo, todo esto empieza a sumar para nosotros como personas ir creando este modelo ideal. El informe final habla un poco de eso, de las figuras arquetípicas. Vamos construyendo ese arquetipo ideal de candidato o candidata que al final pues vamos a tomar una decisión de intención de voto, y ahí sí. Entonces mi recomendación sería más bien prestarle atención a los equipos de las campañas, ¿verdad? El desarrollo de las campañas y las estrategias, que le presten atención a lo que está sucediendo en el medio digital, porque en definitiva esto viene a cambiar la regla del juego. Don Enrique, muy amable, estaremos pendientes. No quiero comprometerlo, pero ¿cuándo aproximadamente tendremos el próximo? Aproximadamente en 4 semanas estamos lanzando el 31, pero será un gusto pues ofrecérselos y venir a explicar un poquitito o analizar con ustedes. Aquí lo estaremos esperando y por supuesto que en ese momento las circunstancias serán otras y los resultados también posiblemente. La dinámica cambia. Muchísimas gracias, don Enrique. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a usted. Vamos con información de último momento. El reporte que nos llega de un motociclista que lamentablemente perdió la vida esta noche tras un violento accidente ocurrido sobre la ruta 32, 200 metros al este de la entrada principal a Guásimo de Limón. Según la información preliminar brindada por las autoridades, el accidente ocurrió minutos antes de las 8 de la noche, cuando el motociclista, aún sin identificar, impactó violentamente contra la parte trasera de un tráiler que se desplazaba en sentido Limón-San José y que transportaba bobinas de acero con destino a Punta Arenas.
las unidades del Cuerpo de Bomberos de Guapiles y socorristas de la Cruz Roja de Guásimo se presentaron rápidamente al lugar. Sin embargo, el conductor ya no presentaba signos vitales, pese a que la estación de Cruz Roja se encuentra a tan solo 400 metros del sitio. Nada se pudo hacer para salvarle la vida debido al impacto fatal. El trágico accidente mantiene cerrada la vía en ambos sentidos, mientras los agentes de tránsito y también Fuerza Pública y el OIJ se encargan de resguardar la escena y recopilar evidencia que permita esclarecer las causas de este mortal accidente. Los familiares, algunos familiares y conocidos de la víctima se presentaron al lugar profundamente consternados y también dolidos por esta situación. Seguimos con más información. La mortalidad por el virus de la influenza se duplicó, mientras los casos graves de infecciones respiratorias aumentaron hasta 30%, según lo revela un reciente estudio. Las autoridades insisten en el refuerzo de las medidas de prevención. Las infecciones respiratorias graves aumentaron un 30,56% en comparación con el año anterior y la mortalidad por influenza se duplicó en el país. Así lo revela un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana. Pero viene la parte oscura, la parte que nos tiene bastante preocupados y que lo vemos en la investigación. Primero que todo, la mortalidad ha aumentado muy importantemente a nivel nacional. Y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Podemos ver como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ha aumentado la mortalidad. En Costa Rica ya tenemos un aumento del 120%. Aunque los casos de influenza estacional disminuyeron un 4% gracias a la vacunación, el virus ha mostrado mayor agresividad y letalidad. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas siguen siendo los más afectados. Es lavarnos las manos cada vez que con las diferentes actividades, tratar de que si yo estoy resfriado, pues obviamente no estar con niños pequeños, limitarme si yo estoy trabajando, pues obviamente puedo ir con cubrebocas. En los niños pequeños a la hora de mandarlos al kinder, tener ese cuidado, si está enfermo no lo mando. Si lo tengo que mandar, ¿verdad? Porque me es imposible dejarlo en la casa, pues ya es un niño que yo debería valorar mandarlo incluso con cubrebocas. Entonces en eso es una medida, aprender a estornudar y enseñarles, ¿verdad? Recordar aquí la técnica del estornudo. Ante el incremento de infecciones, los expertos advierten que de mantenerse la tendencia, los diagnósticos podrían superar los 12,000 antes de finalizar el año. Por lo que cuidar a niños y adultos mayores, lavarse las manos con frecuencia, cubrir su boca al estornudar, no acudir a clases ni al trabajo si se está enfermo, son recomendaciones que no deben pasar por alto. Además, los expertos dicen que no hay que automedicarse y acudir a valoración médica si los síntomas empeoran. Y una maestra de primaria asegura que volvió a nacer tras superar un cáncer de mama que llegó cuando ella se sentía en la mejor etapa de su vida, pero el apoyo de su esposo, su familia y su fe fueron fundamentales para salir adelante. Al menos en mi caso, el cáncer nunca había estado en mi familia, ¿verdad? Al menos el de mama, nunca había estado en la familia, entonces sí fue bastante incertidumbre. Como nadie había pasado por eso, no sabía cómo era el proceso, no sabía lo que venía. ¿Verdad? Solo lo que uno ve en redes sociales y demás es lo que uno conoce, ¿verdad? Entonces sí me asusté demasiado. Lo primero que pensé fue que me iba a morir. El apoyo que tuve de parte de mi familia fue crucial. De hecho, le agradezco mucho a Dios porque obviamente Dios fue el que estuvo ahí siempre conmigo y no me soltó, ¿verdad? Con todos los miedos que tenía. Pero también mi esposo fue clave, ¿verdad? Fue el que, yo digo que fue mi eslabón más fuerte, porque yo creo que sin él no sé cómo hubiera sobrellevado todo el proceso. Me dio demasiada paz de que estuviera tranquila, incluso cuando se me cayó el pelo y todo, ¿verdad? Era así como disfrute el proceso. Nunca anduve peluca ni nada así, entonces lo disfruté bastante, sentir el no tener tanto calor, ¿verdad? Pero gracias a él tuve esa oportunidad de vivirlo de esa forma. Mis hermanos que también estuvieron ahí conmigo y personas que jamás pensé que iban a estar dentro del proceso han estado ahí, amigos cercanos que de verdad les agradezco demasiado. Yo creo que es un antes y un después.
puedo decir que a pesar de todo lo negativo que se vive durante el proceso, que creemos que es negativo, puedo decir que le doy gracias a Dios por todo lo que pasé, porque la sanidad no ha sido solamente física, sino que ha sido en alma, cuerpo y espíritu. Entonces he aprendido demasiadas cosas en el proceso. Siempre a nivel social nos dicen después de los 40 años hacerse mamografías y exámenes, pero a mí me tocó a los 35 años, entonces es importante que nos hagamos los chequeos desde antes, muchísimo más. Hemos tenido, ¿verdad?, una parte de genética, ¿verdad? Entonces sí hacernos los chequeos a tiempo, porque definitivamente hacerlo a tiempo es muchísimo mejor, se sobrelleva muchísimo mejor también. Entonces, hacerlo a tiempo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Iniciamos este bloque informativo hablando del Deportivo Saprissa porque este martes Eric Lonis atendió a los medios de comunicación y habló de diversos temas. Uno de ellos es si vendrá para el próximo mercado de fichajes una inyección económica para el Saprissa. Eric Lonis fue claro. A partir del próximo mercado de fichajes, Saprissa será mucho más agresivo a la hora de contratar futbolistas. Por lo que se puede deducir que los populares fichajes bomba podrían estar de regreso en San Juan de Tibás. Pero sabiendo y teniendo en cuenta que Saprissa se quedó corto en el último mercado, vendrá una inyección económica al equipo para poder contratar futbolistas de renombre. Mira, yo creo que el contratar no pasa solamente por el dinero. Yo creo que nosotros tenemos que ser más analíticos, tenemos que tener muchísimo mayor cantidad de datos de los posibles candidatos. Tenemos que analizarlo en diferentes contextos. Ustedes saben que no creemos en contratar única y exclusivamente por video. Hay que hablar con el jugador, hay que hablar con su entorno, con sus entrenadores, porque nosotros tenemos y no solamente nosotros, creo que el fútbol nacional tiene un porcentaje muy alto de fracaso en las contrataciones internacionales. Si ustedes se ponen a ver, nosotros no somos la excepción. Ni la Liga la excepción, ni Heredia la excepción, ni Cartago la excepción. La mayoría de los jugadores que se contratan tienden a no irles bien. El último gran mercado para el Saprissa fue a mediados del 2022, cuando al club llegaron nombres como Javon Is, Luis Javier Paradela, Justin Salas, Fidel Escobar y Pablo Arboin. En aquel momento el club hizo un esfuerzo económico importante para contratar a futbolistas en buen momento y armar un equipo competitivo, mismo que le permitió a Saprissa ganar un tetracampeonato. Por lo que realizar nuevamente contrataciones de peso le podrían servir al club para salir de la crisis deportiva. En este momento nosotros tenemos en los últimos año y medio, no tengo el dato exacto, pero hemos tenido que por diferentes razones rescindir contratos, enviar a préstamo muchachos, de los cuales nosotros esperábamos mucho mejor rendimiento. Y yo creo que pasa de 7 u 8 jugadores. Eso es perder dinero. Eric Lonis mantuvo el discurso que verán un Saprissa mucho más agresivo en el próximo mercado, pero descartó que vendrá una inyección económica al club. Tiene el cierre de la presente también edición de Mesa de Análisis. Muchísimas gracias, Jason, y a la espera de que la Liga también pueda sacar mañana un buen resultado en Honduras. Próximo jueves. El jueves, perdón. Buenas noches. Estaremos pendientes. Gracias, Jason. Hasta aquí nuestra edición de Mesa de Análisis. Los invitamos mañana en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas noches para todos. Feliz descanso.